Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a Conexión Pública. Hay momentos en los que la tecnología deja de definirse por lo que promete y empieza a definirse por lo que pesa, por lo que cuesta, por lo que obliga a negociar, a regular, a asumir responsabilidades. La inteligencia artificial está entrando en ese momento. En este episodio de Conexión Pública miramos la IA desde un ángulo menos deslumbrante y más revelador, cuando deja de ser solo código y se convierte en infraestructura, cuando el poder ya no está solo en el modelo, sino en la energía, el suelo, los acuerdos y los límites legales que lo sostienen. Hablamos de empresas que construyen carreteras antes que aplicaciones, de estados que reaparecen como actores centrales, de tribunales que empiezan a marcar líneas rojas y de herramientas cotidianas que integran inteligencia sin pedirnos permiso, cambiando la forma en la que recordamos, decidimos y trabajamos. Hoy no vamos a hablar de la próxima gran IA, vamos a hablar de la que ya está aquí y de las condiciones reales que la hacen posible. ¡Comenzamos! Cada semana te acercamos en Conexión Pública a los dueños del algoritmo, figuras relevantes de las Big Tech, que están moldeando el ecosistema de la inteligencia artificial. Andy Jassy, la infraestructura como poder. Si hay una idea que define a Andy Jassy, es esta. La inteligencia artificial no es una aplicación, es una infraestructura, no es una función que se añade al final del producto, sino la base sobre la que se reconstruye todo lo demás. Cuando ya se asume el cargo de CEO de Amazon en 2021, tras el relevo de Jeff Bezos, no llega con una narrativa épica ni con grandes gestos públicos. Llega con una convicción muy clara, heredada de su propia historia dentro de la compañía. Quien controle la infraestructura controlará el ritmo del cambio, y en la siguiente fase tecnológica, esa infraestructura es la inteligencia artificial. Antes de ser CEO, Andy Jassy fue, durante años, el arquitecto silencioso de Amazon Web Services, algo que no nació como un producto pensado para lucirse, sino como una solución interna para resolver problemas reales de escala. Y esa lógica, resolver primero, monetizar después, es la que hoy aplica a la IA generativa. Para Jassy la pregunta nunca ha sido qué modelo es más espectacular, sino quién construye la carretera por la que circularán todos los modelos. Bajo su liderazgo, Amazon ha organizado su apuesta por la inteligencia artificial en capas perfectamente reconocibles. En la base está el hardware, chips propios diseñados específicamente para IA como Trainium para entrenamiento e Inferentia para inferencia. No es una decisión menor, significa reducir dependencia de terceros, controlar costes y optimizar el rendimiento para los usos reales de la empresa y de sus clientes. Sobre esa base se levanta la capa de servicios. Plataformas como Bedrock o SageMaker permiten a empresas construir aplicaciones de IA generativa sin tener que gestionar directamente la complejidad del modelo, del despliegue o de la escalabilidad. Amazon no promete magia, promete fiabilidad, coste predecible y control. Y ahora llega el tercer nivel, el más reciente y estratégico, los modelos propios. La familia Amazon Nova no se presenta como un único modelo estrella, sino como un conjunto de sistemas multimodales pensados para distintos equilibrios entre coste, latencia y contexto. Texto, imagen y vídeo integrados en una oferta diseñada para encajar de forma natural en la nube de Amazon Web Services. La lógica es clara, chips, servicios y modelos bajo un mismo paraguas, no para cerrarse, sino para ofrecer un catálogo completo que otros puedan usar, adaptar y escalar. A diferencia de otros líderes tecnológicos, Andy Jassy no construye su autoridad desde el carisma ni desde la narrativa pública. Su reputación es interna. Se le reconoce como un operador, alguien obsesionado con la eficiencia, con los márgenes y con la ejecución a gran escala. Esa mentalidad se refleja también en cómo entiende la inteligencia artificial. Para Jassy, la IA no es un experimento ni un laboratorio creativo, es un multiplicador operativo. Una herramienta que debe mejorar logística, optimizar inventarios, afinar la publicidad, transformar Alexa y hacer más inteligente cada decisión dentro de la organización. Amazon ya utiliza IA en miles de proyectos internos, no como demostración, sino como rutina, y esa es quizá la diferencia más relevante con otras compañías. La IA no llega para cambiar la cultura, llega porque encaja perfectamente en ella. En sus cartas accionistas, Jassy insiste en una idea que funciona casi como declaración de principios. Prácticamente toda experiencia de cliente será reinventada usando la inteligencia artificial. Esa frase no justifica una moda, justifica una inversión masiva y sostenida en infraestructura, centros de datos, modelos y talento.
La estrategia se despliega en 3 frentes simultáneos. Primero, usar la IA para transformar Amazon desde dentro, haciendo la empresa más eficiente, más rápida y más precisa. Segundo, ofrecer a los clientes de Amazon Web Services el catálogo completo para que ellos hagan lo mismo. Y tercero, llevar esa inteligencia a productos de consumo como el shopping, la publicidad o la nueva generación de Alexa basada en agentes más contextuales y persistentes. Para Yassi no hay término medio. Las empresas, dice, solo tienen 2 opciones: abrazar el cambio y moldearlo, o resistirse y dejar que el cambio las moldee a ellas. Pero esta estrategia deja una cuestión abierta que va más allá de Amazon. Si una misma compañía controla la nube global, diseña los chips, opera los centros de datos y desarrolla los modelos, estamos ante una nueva forma de integración vertical del poder tecnológico. Una integración menos visible que la del pasado, pero quizás más profunda porque opera en la capa donde se decide qué es posible y a qué precio. Andy Jassy no se presenta como el rostro de la inteligencia artificial, pero puede que sea uno de sus arquitectos más influyentes. Y la pregunta que queda en el aire es sencilla, pero decisiva. Cuando la inteligencia se convierte en infraestructura, ¿quién controla realmente el futuro? En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Remini, restaurar fotos y entender el coste de mejorarlas. Hay una escena muy común: abres un álbum familiar, ves una foto antigua, escaneada a toda prisa, con grano, con borrones, con caras que casi no se distingue, y piensas, qué pena. Remini vive exactamente ahí. Es una aplicación móvil de edición fotográfica con inteligencia artificial pensada para mejorar y restaurar imágenes antiguas, borrosas o de baja resolución, convirtiéndolas en versiones más nítidas y con aspecto de alta definición. Lo importante es entender qué hace y qué no hace. Remini no recupera detalle como si tuviera un archivo escondido. Lo que hace es reconstruir. Analiza la imagen, detecta patrones, especialmente en rostros, y genera una versión que parece más clara. Por eso suele funcionar muy bien en primeros planos, en ojos, pelo, contornos de cara, y por eso también a veces puede cambiar matices sutiles. En la práctica, su función estrella es la más sencilla, un modo de mejora con un toque que desenfoca al revés, por decirlo en lenguaje llano. Reduce borrosidad, aumenta nitidez y sube resolución aparente. En la web oficial lo verás formulado como quitar desenfoque y aumentar tamaño sin perder calidad. A partir de ahí, Remini se ha expandido a otros usos que explican parte de su popularidad. Tiene mejoras específicas para retratos y, según las descripciones oficiales, también incorpora funciones para vídeo y otros efectos orientados a compartir comparativas de antes y después. El modelo de negocio es el habitual en este tipo de apps: uso gratuito limitado y, si quieres hacerlo de forma intensiva y sin restricciones, pasas a suscripción o a un sistema de créditos. Esto es relevante porque condiciona la experiencia. Para probar y rescatar unas cuantas fotos sirve. Para digitalizar un archivo familiar entero ya exige pasar por caja. Ahora, la parte que conviene decir en voz alta, sobre todo si hablamos de fotos familiares: cuando una herramienta promete revivir imágenes, también aparece la pregunta de qué pasa con esos archivos. En su política de privacidad, Remini afirma que no vende ni reclama propiedad sobre las imágenes y que no usa tus fotos para entrenar su IA, salvo que el usuario lo autorice de forma expresa. También detalla el tratamiento de datos faciales para la mejora solicitada. Así que la recomendación editorial sería esta: Remini es muy útil cuando quieres un resultado rápido, vistoso y sin pelearte con programas complejos, pero hay que usarlo con criterio. Si la imagen es importante, por valor personal o por sensibilidad, merece la pena pensar dónde la subes, qué permisos aceptas y si el detalle que aparece es detalle real o detalle reconstruido. Porque lo que te devuelve Remini no es solo una foto más nítida, es una idea de cómo debería verse esa foto, y en ese matiz a veces está toda la diferencia. Esta semana los artículos publicados en Conexión Pública no hablan tanto de modelos nuevos como de límites físicos, legales, políticos y económicos que empiezan a definir qué inteligencia artificial es viable y cuál no. Lo que aparece al leerlos en conjunto es una fotografía bastante clara del momento en el que estamos entrando en 2026. La IA deja de ser una promesa ligera y empieza a comportarse como una industria pesada, con costes materiales, responsabilidades jurídicas y dependencias institucionales que ya no se pueden ignorar. Hay textos que miran a la infraestructura y a la energía, otros que observan cómo cambia la relación entre empresas tecnológicas y estados, y otros que se detienen en algo más cotidiano pero igual de decisivo: la forma en que la IA se
integran nuestros hábitos sin pedir permiso, reinterpretando archivos, conversaciones y decisiones pasadas. Y para realizar todo esto contamos con dos inteligencias artificiales que han leído los artículos completos y van a conversar ahora sobre lo que conectan, lo que tensionan y lo que anticipan. Con la colaboración de Notebook LM entramos en el repaso y análisis de los artículos de la semana en Conexión Pública. Muchas gracias, Óscar. Y bienvenidos a nuestro análisis de la semana aquí en Conexión Pública. La misión, la verdad, es fascinante. Vamos a explorar los 7 artículos de la web para intentar conectar los puntos y entender este momento tan complejo que vive la IA. Y los temas son potentes, ¿eh? Van desde los costes físicos, casi de industria pesada, hasta las consecuencias legales y humanas que, ojo, ya están llegando a los tribunales. Y claro, también cómo se está metiendo en nuestro día a día sin que nos demos cuenta. Pero hay una idea que lo sobrevuela todo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque esta semana la conversación sobre la IA ha bajado, y mucho, de las nubes del código para aterrizar de golpe en el cemento y el cobre. Sí. Y es un aterrizaje forzoso, diría yo. Creo que es el cambio estructural más importante del último año, de verdad. Llevamos un montón de tiempo hablando de la capacidad de los modelos, de los parámetros, de si son más listos o menos, pero es que la conversación ha virado por completo. Ahora la pregunta es, oye, ¿tenemos la capacidad material para sostener esto? La idea es que la IA ha dejado de ser software. Ahora se comporta como una industria pesada. Y eso implica límites. Límites físicos, geográficos y, por supuesto, políticos. Exacto. Y eso me lleva directo al primer artículo que me dejó dándole vueltas. De los modelos al cobre. Yo, como mucha gente supongo, pensaba que la gran batalla era la de los chips, la de las GPUs de Nvidia y poco más. Pero es que el texto te dice que el cuello de botella se está moviendo a sitios que ni se me habrían ocurrido. De verdad, el problema ahora puede ser el cableado. Suena a chiste. Pues no tiene nada de broma. Hablamos de cables, sí, pero también de sistemas de refrigeración a escala industrial, de memoria NAND, de interconectores. Son componentes que hasta ahora tenían una demanda muy predecible, muy tranquila, la de los portátiles, los móviles. Pero la IA no pide las cosas por favor. Su demanda no es una curva suave, es, como dices, un tsunami. Llega un cliente como Meta o Microsoft y dice, necesito esto, pero para ayer, y en una cantidad que es 10 veces vuestra producción anual. Eso rompe cualquier cadena de suministro. Es que hay una frase en el artículo que que lo resume todo. Dice, la infraestructura deja de ser un fondo neutro y empieza a funcionar como variable activa. O sea, ya no es el escenario donde pasa la magia, es un ingrediente de la magia. Y uno carísimo, por lo que parece. Y por eso vemos estas locuras como la de XAI, de la que habla el otro artículo, quemar dinero para no desaparecer. Es la consecuencia directa. Esa frase lo cambia todo. La infraestructura ya no es un activo que compras, como unas oficinas. Se ha convertido en una posición estratégica en el tablero de juego. Si tienes tus propios centros de datos, tu propia computación, no le pides permiso a nadie. Entrenas cuando quieres, como quieres y a la escala que te da la gana, sin depender de los precios de Amazon, de Google o de Microsoft. Pero visto desde fuera, leer que una empresa como XAI se gasta miles de millones de dólares en unos pocos meses, con ingresos que son prácticamente cero, suena a locura. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cuál es la jugada ahí? La jugada es la supervivencia. Es aceptar lo que en el texto llaman el fin del modelo ligero. Se acabó esa época dorada del software en la que crecías casi hasta el infinito con un coste marginal. Casi cero, ¿no? Exacto, casi cero. La IA generativa ha vuelto a meter la física en la ecuación. Escalar tiene un coste físico brutal. Por eso, como apuntábamos la semana pasada, la ventaja ya no está solo en tener el modelo más potente. Ahora se trata de ser el más eficiente, de tener la capacidad de fallar barato. Fallar barato. Me gusta mucho ese concepto. Piénsalo, si cada vez que quieres probar algo nuevo tienes que alquilar una cantidad masiva de computación a un tercero, cada experimento es una apuesta de millones. Te lo piensas 2 veces, pero si la infraestructura es tuya, el coste de experimentar se desploma. Puedes permitirte fallar, aprender y volver a intentarlo. Y esa capacidad de iterar es oro. Y además, y esto es clave, si tu objetivo es meter la IA en el mundo físico, en robots, en coches, ahí no puedes depender de una infraestructura prestada. La latencia, el tiempo de respuesta es crítica. Tener el control total no es una ventaja, es una necesidad absoluta. Estamos hablando de miles de millones quemados en cobre, cemento.
Pero al leer los artículos de Character.ai y de Grok, me da la sensación de que ese no es el coste más alto. El precio de verdad, el que asusta, se está empezando a medir en los tribunales y en daños muy, muy personales. Es que hemos saltado del coste material al coste humano, y ahí las cifras son incalculables. El artículo Cuando hablar con una máquina deja rastro en los tribunales es un punto de inflexión. Analiza el acuerdo entre Character.ai, Google y la familia de un menor que se suicidó tras hablar con un chatbot. Y lo más potente no es el suceso, que es una tragedia, sino el cambio de paradigma. El daño de un chatbot ya no se debate en Twitter, se negocia en un tribunal, con abogados. O sea que la responsabilidad legal ya está aquí. Definitivamente. Ya no es una teoría. Y fíjate en el detalle, porque es clave. La demanda no va contra la IA en general. El artículo lo explica muy bien. Se centra en decisiones de diseño de producto, muy concretas. Por ejemplo, que la conversación no se borre, creando una falsa sensación de relación. O la ausencia de frenos que impidan al sistema reforzar estados emocionales peligrosos, como la depresión. Decisiones que un día se tomaron en una reunión y ahora son pruebas en un juicio. Es que eso lo cambia todo. La idea de los guardrails, de los límites, deja de ser un tema de ética o de IA responsable, para ser, como dice el texto, una póliza de seguro. Una forma de reducir tu exposición legal. Pero claro, luego lees lo de Grok y te das cuenta de que a veces el daño es tan directo que ni da tiempo a llegar a un tribunal. El caso de Grok es de otra gravedad, sí. Es la materialización de un daño llevado a un extremo que es simplemente intolerable. La plataforma fue bloqueada por completo en Indonesia y en Malasia. Y la razón es escalofriante. Permitía a usuarios subir fotos de mujeres y menores reales y pedirle al sistema que las desnudara, que las sexualizara. Y el sistema pues lo hacía. Aquí es donde la conversación se pone muy oscura. Ya no es desinformación. El artículo lo llama reconfiguración no consentida del cuerpo de una persona. El término es brutal, pero es que es justo eso. La tolerancia humana simplemente se rompe. Totalmente. Y conceptualmente esto es un salto. Como se argumenta en el texto, esto ya no es un problema de moderación. Esto es violencia simbólica automatizada. El sistema no se está equivocando, no es un fallo. Está funcionando exactamente como fue diseñado. Y esto conecta con esa idea de la gobernanza reactiva que comentábamos. Los reguladores actúan cuando el daño ya es masivo o es visible y en muchos casos es irreversible. La respuesta de Indonesia y Malasia es un gesto de límite. Cuando el daño no se puede medir, el Estado usa su herramienta más contundente, el bloqueo total. Y en los dos casos, tanto Character.ai como Grok, parece que la responsabilidad empieza a salpicar más allá de la empresa que hace el modelo. Ese es otro punto fascinante. La responsabilidad se expande. En el caso de Character.ai, se apunta a Google por sus vínculos. En el de Grok, la presión en Estados Unidos no va solo contra X. Va directa a Apple y a Google para que retiren la app de sus tiendas. El foco se desplaza a los distribuidores, a los que controlan el acceso. Lo que ambos casos demuestran es que se está forzando a la industria a aceptar que generar una imagen o una conversación no son actos inocuos, tienen consecuencias, y muy reales. Y aquí viene la gran paradoja. Porque mientras pasa todo esto, la IA se sigue colando en nuestras vidas de una forma tan sutil, es que casi no te das cuenta. El otro día abro Gmail y me encuentro con algo que cambia las reglas del juego sin preguntar. El artículo del correo al sistema operativo personal me ha volado la cabeza. O sea, me estás diciendo que mi bandeja de entrada ya es una memoria externa a la que le puedo preguntar cosas de mi propia vida. Exactamente. La revolución no es que la IA te ayude a escribir un correo. Eso es una mejora más. El cambio de paradigma es convertir 20 años de tus correos en una base de datos con la que puedes conversar. Y de repente le puedes preguntar, ¿qué acordamos con la empresa de logística hace 3 meses? ¿O quién era el contacto de aquel proyecto de 2018? Y te lo dice. Tu correo es como un cerebro auxiliar. Es que es increíblemente útil, pero a la vez da un poco de vértigo. Y lo más fuerte es que no he tenido que hacer nada. Un día estaba ahí y ya. Y ahí está la clave de lo que el artículo llama la IA que no necesita ser adoptada. No tienes que instalar nada nuevo.
se infiltra en un hábito que ya tienes. Por eso su uso es masivo y casi involuntario. Y esto tiene una consecuencia sutil, pero muy, muy profunda. El correo pasa de ser evidencia a ser interpretación. ¿A qué te refieres con eso? Hasta ahora, si querías saber qué se dijo en un correo, lo buscabas y lo leías. La fuente original era la evidencia. Ahora le preguntas a la IA y te da un resumen. Delegas tu criterio en su interpretación. Ganas una comodidad brutal, pero pierdes trazabilidad, pierdes el contacto con la fuente. Y esa delegación de criterio, multiplicada por millones, es una nueva forma de poder. Un poder silencioso. Y hablando de poder, el otro artículo, El poder también se ficha, parece la otra cara de la moneda. Analiza el fichaje de Dina Powell McCormick por Meta. Una persona que no viene de la tecnología, sino de lo más alto de la política y las finanzas. Goldman Sachs, la Casa Blanca. ¿Qué mensaje manda Meta con un movimiento así? Está mandando un mensaje cifrado, como lo llama el texto. Y el destinatario no somos nosotros ni la prensa. El destinatario son los gobiernos, los fondos soberanos, los reguladores. El mensaje es: hemos entendido el juego. Sabemos que para construir la infraestructura que necesita la IA no basta con innovar. Necesitamos negociar con el Estado. O sea que ya no es un poder solo técnico, es un poder geopolítico. Es un poder híbrido, donde lo público y lo privado se entrelazan de forma inseparable. Ya no se trata de hacer lobby para frenar una ley, se trata de ser un socio estratégico del Estado para asegurar el acceso a la energía, los permisos para construir, el capital a largo plazo. Fichajes como este no son para mejorar el producto, son para construir lo que el artículo llama legitimidad como infraestructura invisible. Hacen que la presencia de Meta en las grandes mesas de negociación se vea como algo normal y necesario. Es increíble cómo se conectan todos los puntos. Empezamos con el coste del cobre, pasamos al coste humano. Vemos cómo se integra en silencio y crea poder. Y todo esto nos lleva, de cabeza, al último bloque. ¿Cómo se mide el éxito ahora? El artículo de Hong Kong parece la pieza que une todo el puzzle. Es que una salida a bolsa es el momento de la verdad, el examen final. Se acabaron las promesas y las demos. Cuando sales al mercado público, como han hecho Minimax y Zipue ahí en Hong Kong, te expones a un escrutinio brutal. Los inversores exigen coherencia, métricas y resultados cada 3 meses. Entonces, a ver si lo he entendido. El juego ha cambiado por completo. Salir a bolsa, como dice el artículo, es una prueba de legibilidad. De repente, tienes que poder explicar de forma muy sencilla qué haces, cuánto te cuesta y por qué alguien pagaría por ello. Se acabó la ambigüedad. Se acabó la ambigüedad y sobre todo cambian las métricas. Durante años, la calidad de un modelo se medía con benchmarks técnicos. Esos benchmarks siguen ahí, pero ya no son el centro. La pregunta de un inversor ya no es ¿qué nota saca tu modelo?, sino ¿cuánto te cuesta cada consulta? ¿Tienes GPUs aseguradas para los próximos 3 años? ¿Cuál es tu exposición legal? O sea que todos los temas de los que hemos hablado, infraestructura, riesgos legales, energía, de repente se convierten en líneas en un balance de cuentas. Exacto. Se convierten en factores de riesgo que se descuentan en el precio de la acción. La capacidad de operar sin sobresaltos, como dice el texto, se vuelve tan importante como la innovación. Fallar en público, cuando cotizas, es carísimo. El mercado no entiende de redes neuronales, pero entiende perfectamente de previsibilidad y de gestión de costes. Por eso la conclusión del artículo es tan potente. Hong Kong no corona a un ganador tecnológico. Lo que hace es introducir una nueva vara de medir, donde el negocio coherente y el control de costes reales pesan tanto o más que la genialidad técnica. Es, sin duda, el inicio de la madurez del sector. Una síntesis perfecta de una semana muy intensa. La IA se vuelve más física, más cara, con consecuencias legales y humanas que ya no se pueden ignorar. Y ahora, el mercado empieza a tratarla como a una industria madura con una vara de medir mucho más exigente. Después de este repaso, a mí me queda una pregunta en el aire. Si la IA madura se parece más a construir una red eléctrica que a lanzar una app, ¿estamos realmente preparados para el tipo de poder tan centralizado que esto implica y para asumir todos los costes que, como hemos visto, no siempre son económicos? Y ahora seguimos con más cosas en Conexión Pública, como el prompt de la semana o ejemplos de cómo la IA se aplica ya en nuestra vida diaria. Hasta la semana que viene.
Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. El prompt de la semana. El 80-20 como filtro de profundidad. Este no es un prompt para aprender más rápido, es un prompt para decidir si algo merece ser aprendido. El enunciado es el siguiente. Identifica las 5 ideas o principios que generan el 80% del valor práctico de este tema, el que sea. Para cada uno explica qué problema resuelve, por qué es estructural y en qué contexto deja de funcionar. Después enumera conceptos habituales que la gente aprende primero sobre este tema, pero que no cambian resultados por sí solos, e indica señales de falsa comprensión. Por último, diseña un ejercicio breve, máximo 30 minutos, por cada principio clave, que obliga a tomar decisiones y produzca un resultado verificable. Cierra con una pregunta de sí o no y una señal observable que permitan comprobar si cada principio se domina de verdad. La regla del 80-20 suele presentarse como una técnica de eficiencia, pero aquí se usa de otra forma, no como atajo, sino como filtro. Un filtro que separa 2 capas muy distintas del conocimiento. Por un lado está el núcleo, lo estructural, aquello que, si lo entiendes y lo aplicas, cambia de verdad los resultados. Por otro, la superficie, conceptos que suenan bien, que demuestran cultura general, pero que no modifican ninguna decisión real. Este prompt no sirve para estudiar un tema que ya dominas ni para memorizar definiciones. Sirve antes, justo antes de invertir tiempo, atención y energía para detectar si un tema tiene profundidad operativa o si es solo relleno elegante. El momento correcto para aplicar este enfoque es cuando todavía no sabes si un tema merece tu atención, cuando entras en un campo nuevo y no sabes por dónde empezar, cuando sospechas que un artículo, un curso o una charla están bien construidos pero no te hacen avanzar, o cuando necesitas decidir qué aprender ahora y qué dejar conscientemente fuera. Aquí la pregunta no es ¿qué es esto?, sino ¿qué parte de esto cambia decisiones reales? El error más común es empezar demasiado grande. Temas vagos generan respuestas vagas. Si el asunto no cabe en una frase concreta, con verbo es demasiado amplio. No es lo mismo inteligencia artificial que uso de modelos de lenguaje en flujos de trabajo empresariales. El segundo ya obliga a pensar en contexto, límites y aplicación. La primera ejecución del prompt no busca comprensión profunda, sino densidad. Se trata de identificar las pocas ideas que explican la mayor parte del valor práctico de un tema. Ideas que resuelven problemas reales, que son estructurales y que además tienen condiciones claras de fallo. Aquí conviene leer con una actitud contraintuitiva, no para entenderlo todo, sino para descartar. La pregunta clave no es si el concepto es interesante, sino si permite actuar de forma distinta mañana. Si no hay límites, condiciones o costes asociados, probablemente no estamos ante el núcleo, aunque suene sofisticado. Solo después de identificar el núcleo tiene sentido mirar la superficie, los conceptos que la mayoría aprende primero, que llenan presentaciones y artículos, pero que por sí solos no cambian resultados. Esta segunda parte no aporta acción, pero sí criterio. Sirve para reconocer clichés, detectar humo y distinguir entre quién sabe hablar de un tema y quién sabe trabajar con él. Es un lenguaje defensivo, no para atacar, sino para no perder tiempo. El paso decisivo es forzar una práctica corta, no más de media hora. Un ejercicio por cada principio del núcleo que obliga a tomar decisiones, produzca un resultado verificable y no pueda resolverse solo leyendo. Un esquema, una decisión razonada, un mini plan, algo que exista fuera de la cabeza. Si no hay resultado observable, no hay aprendizaje real, solo consumo de información. El último paso es incómodo pero imprescindible. Para cada principio, una pregunta de sí o no que revele si se entiende de verdad y una señal observable de dominio real. No se responde con párrafos, se responde mentalmente o con una palabra. Si dudas, no dominas el núcleo. Y no pasa nada. El objetivo no es quedar bien, sino saber dónde estás. Un buen núcleo habla de decisiones, no de definiciones. Reduce el tema, no lo expande. Incluye cuándo no aplicar algo.
La superficie disfrazada, en cambio, usa lenguaje vago, ejemplos genéricos y evita hablar de errores comunes. Aprender a ver esa diferencia es en sí mismo una habilidad. Este prompt no se usa todos los días, se usa cuando algo importa de verdad, un tema por sesión, 15 o 30 minutos como máximo. Solo se repite si cambia el contexto, el objetivo o la relevancia real del asunto. No sirve para generar contenido ni para resumir, sirve para decidir qué ignorar. Y saber qué ignorar es una de las formas más claras de inteligencia. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Cuando la IA deja de hablar y empieza a trabajar, la inteligencia artificial empieza a mostrar su verdadera forma cuando deja de presentarse como una promesa y se convierte en rutina, no cuando sorprende, sino cuando ahorra tiempo, reduce errores y se integra sin ruido en sectores que hasta hace poco parecían impermeables. 3 casos recientes lo ilustran con bastante claridad: despachos jurídicos, grandes organizaciones industriales y equipos comerciales de empresa tecnológica. Empezamos con Harvey en los despachos jurídicos. Durante años, el sector legal ha sido uno de los más cautelosos, cuando no directamente reacios, a la automatización cognitiva. No por falta de interés, sino por riesgo, responsabilidad profesional, confidencialidad, trazabilidad. Por eso el caso de Harvey es relevante no por espectacular, sino por maduro. Hoy, más de 400 firmas jurídicas utilizan Harvey de forma operativa para tareas como investigación legal, búsqueda semántica, revisión documental o análisis de jurisprudencia. No estamos hablando de pilotos ni de pruebas de concepto, sino de uso cotidiano en entornos donde el error tiene consecuencias reales. La clave no ha sido meter IA, sino integrarla en flujos muy concretos, acelerar búsquedas, resumir grandes volúmenes de texto, localizar precedentes relevantes. Trabajo de base, no de escaparate. El resultado es un mensaje claro. Incluso en sectores históricamente prudentes, la IA empieza a demostrar valor operativo medible cuando se aplica con foco y control. El segundo caso rompe directamente con el discurso del hype. Bosch toma una decisión que, de entrada, puede parecer conservadora. No lanza un chatbot de atención directa porque existe el riesgo de que una respuesta mal formulada pueda dar instrucciones peligrosas. En lugar de eso, aplica la inteligencia artificial donde el riesgo es bajo y el volumen enorme. Para ello se apoya en SAP, uno de los grandes proveedores mundiales de software de gestión empresarial, cuyos sistemas utilizan miles de compañías para coordinar procesos internos como atención, logística o finanzas. Usando esta infraestructura, Bosch automatiza la clasificación y el ruteo de más del 95% de más de 1 millón de tickets internos, enviándolos automáticamente al área correcta. La implementación es deliberadamente acotada: datos propios, dominio bien definido y modelo ajustado a esa tarea concreta. El resultado demuestra algo importante en este momento del mercado. La automatización del back office está mucho más madura que la interacción directa con el usuario final y, bien aplicada, genera valor inmediato sin añadir riesgos innecesarios. Es una lección de pragmatismo y así, pero donde tiene sentido operativo. Snowflake y el agente interno para preparar reuniones. El tercer ejemplo se sitúa en otro plano, pero apunta a la misma dirección. Snowflake ya utiliza un agente interno que permite a sus empleados pedir en lenguaje natural un informe comercial previo a una reunión sobre un cliente concreto. El sistema devuelve información clave: uso de productos, incidencias abiertas y contexto de relación comercial. La diferencia con muchas demostraciones que hemos visto en los últimos meses es que aquí el agente no vive aislado, está conectado a datos internos reales y a herramientas corporativas habituales como SAP, Teams o Salesforce. Es, en esencia, la versión empresarial de un asistente conversacional con tus propios datos, pero empaquetada, controlada y puesta en producción general. No es una promesa futura ni una beta cerrada, es una funcionalidad disponible pensada para ahorrar tiempo antes de una reunión y mejorar la calidad de las decisiones comerciales. La inteligencia artificial no sustituye al profesional, le llega con el contexto ya preparado. Una misma señal en 3 sectores distintos. Despachos de abogados, industria pesada y empresas de software no tienen mucho en común, pero en estos 3 casos comparten una misma lógica. La IA empieza a funcionar cuando se integra en procesos concretos con objetivos claros y límites definidos. No habla más bonito, trabaja mejor. Y quizá esa sea la señal más clara de madurez, cuando la inteligencia artificial deja de ser tema de conversación y pasa a ser parte invisible del trabajo diario.
Y hasta aquí este episodio, a lo largo del cual hemos visto la misma idea repetida desde lugares muy distintos. La inteligencia artificial ya no se juega en laboratorio, sino en el mundo real. Se juega en la infraestructura que la sostiene, en los acuerdos que la permiten, en los límites legales que la encauzan y en los hábitos donde se integra casi sin hacerse notar. No gana quien tiene el modelo más espectacular, sino quien puede sostenerlo en el tiempo, quien entiende que cada decisión técnica es también una decisión económica, política y cada vez más jurídica. La IA que entra en su fase adulta no es más espectacular que antes, es más exigente, exige criterio, responsabilidad y una lectura más amplia del poder que concentra. En Conexión Pública seguiremos mirando ahí no solo a lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino a qué tipo de mundo necesita para funcionar. Gracias por escucharnos, todo el contenido del episodio está disponible en conexionpublica.es. Nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.